Bueno, parece, en la anterior clase habíamos visto cromatografía capa fina, ¿no? Eh, las cromatogramas de capa fina, bueno, no sé si lo hemos visto. Bueno, para hacer las cromatografías, las cromatoplacas vienen así, hemos dicho, ¿no? En unas placas de 20 centímetros por 20 centímetros, habíamos dicho, ¿no? Estas cromatoplacas generalmente tienen un soporte o están encima. O sea, ese blanco que ustedes lo ven es como una tiza molida, que es la fase estacionaria, hemos dicho, ¿no? Pero toda esa, como esa tiza molida, es como si se hubiera preparado esa tiza molida una papilla y se ha esparcido sobre una superficie que se llama soporte. Ese soporte, por eso hemos dicho que puede ser vidrio o puede ser aluminio, hemos dicho o plástico duro, ¿no? Son las cromatoplacas. ¿Cómo se hace la cromatografía? Hemos dicho, no, generalmente no se trabaja con toda la cromatoplaca, sino se sacan pedacitos nomás, ¿ya? Pedacitos de eso se van cortando porque hemos dicho las cromatoplacas generalmente cuestan caro, entonces van cortando sus pequeños pedacitos y se van sembrando, ¿no? Así. Y como en este caso se ha sembrado, ¿no? Así, puntitos, se sembra a cierta altura, ¿no? La muestra, el extracto. Entonces eso generalmente se pone a una cubeta o un frasco cualquiera. La cuestión tiene que estar cerrado con su tapita, todas esas cuestiones. Entonces, ahí tenemos la fase estacional con luz muestra. Por supuesto, en este frasco yo tengo la fase estacional o fase móvil, el solvente. Entonces, cuando empieza a ponerse, entonces empieza a subir, hemos dicho. Eso es lo que habíamos dicho. Pero esta cromatografía de capa fina, habíamos dicho para qué sirve, ¿no? Entonces, generalmente con esa cromatoplaca yo puedo ver, si ustedes se dan cuenta, entonces puedo ver cada puntito, cada siembra que se ha hecho es un extracto o una muestra. Entonces, cuando en este caso lo pongo el solvente, empieza a subir, ¿no? Entonces, empieza a separarse, ¿no? Entonces, esta cromatoplaca, o sea, la cromatoplaca capa fina, ¿para qué se utiliza? Hemos dicho, tiene 4 usos. Eso es lo que hemos dicho. Para saber la cantidad de compuestos químicos que puede tener el extracto. Como sé cuántos hay, entonces luego voy contando la cantidad de puntitos que son de diferentes colores, ¿no? Diferentes colores significa que son diferentes compuestos químicos. Entonces, con una cromatoplaca, dependiendo de la cantidad de puntitos que haya, entonces yo puedo saber cuántos compuestos químicos hay. Entonces, en algunos, si ustedes se dan cuenta, algunos son puntitos son más grandes, ¿no? Algunos son más chiquitos, algunos apenas se ven, entonces, cuestión, ¿no? Eso significa que los puntos más grandes significa que ellos son los que se encuentran en mayor cantidad. Y los puntitos chiquititos, entonces, significa que se encuentran en menor cantidad. Eso significa que entonces por eso yo puedo saber en un extracto o en una muestra cuántos compuestos químicos hay. Entonces, para eso sirve la cromatografía capa. El otro uso, hemos dicho, que también sirve es para ver la pureza, hemos dicho. Generalmente, como sé que si es puro o no es puro, para saber si es puro, hemos dicho, si hago todo ese proceso, ya todo ese proceso hago. Entonces, en este caso, si se ve una sola manchita, significa que está puro. Que significa que se trata de un solo compuesto químico. ¿Ya? Eso es para identificar, eso es para determinar la pureza. Entonces hemos dicho, estas cromatoplacas, aparte para ver la cantidad de compuestos químicos en extracto, sirve, hemos dicho, para ver la pureza y también sirve para identificar, hemos dicho, los compuestos químicos. Entonces todos los compuestos químicos tienen un RF cromatográfico.
o sea, una distancia que recorre. Entonces, desde donde estaba la muestra, entonces hasta donde avanza, ha subido, hasta hay una distancia A. Para que ese compuesto químico suba hasta esa mitad, se supone que el solvente tiene que estar más arriba. Bueno. Entonces, el solvente aparentemente, con azul, ha subido hasta esta altura, más o menos. Entonces, igual se mide esta distancia, ¿no? Esa distancia entonces se llama V. Y ese RF, que es llamado RF, por decir esto, es A sobre B. Y esto me sale un valor, no sé, por decir 0,6. Y estos valores están en los libros, en las revistas, donde identifican los compuestos químicos. Entonces, solamente los valores se comparan. Si un valor experimental que he hecho en el laboratorio de tener un RF, voy buscando a qué compuesto químico corresponde. Entonces, a través de ese RF cromatográfico, puedo identificar los compuestos químicos. Más o menos es como temperatura de fusión, ¿no? Eso en química orgánica, en uno han visto. Se determina el punto de fusión de un compuesto y se busca en los libros a qué compuesto químico se trata, ¿no? Entonces, para eso también sirve. Y finalmente hemos dicho para seleccionar solventes para otras cromatografías, ¿no? Entonces hemos dicho, nosotros más antes que esto hemos visto cromatografía en columna abierta, cromatografía en columna al vacío. Hay que solventes voy a utilizar, entonces se hace primero la cromatografía en capa fina. ¿Para qué? Para verificar yo que ese solvente esté separando bien. ¿Ya? Si no me separa bien, no, ese solvente no me sirve. Tengo que buscar otro solvente. Entonces, uno de los primeros pasos para hacer las otras cromatografías anteriormente que hemos visto, primero hay que hacer la cromatografía capa fina. ¿Para qué? Para ver si ese solvente separa bien los compuestos químicos. ¿Ya? Cuando lo separa, entonces recién ese solvente puede utilizar. Mientras no puede utilizar. Entonces, para eso también. Entonces, para 4 cosas sirve la cromatografía capa fina. Hemos dicho para determinar la cantidad de compuestos químicos en extracto, para ver la pureza de las sustancias químicas, para identificar y para seleccionar el solvente para las otras cromatografías. Esta cromatografía es netamente cualitativa. Por eso, generalmente, ¿cuánto se procesa? Solamente es 10 miligramos. O sea, con una pipeta, mejor dicho, con una tubo capilar, generalmente se siembra una gotita. Entonces, es cualitativo, no es cuantitativo. Entonces, eso es lo que hemos mencionado de cromatología de capa fina. Eso es cromatología de capa fina. Ya sabemos para qué sirve. En realidad, eso es lo que hay que saber, la utilidad para qué sirve o cuándo utilizar cromatología de capa fina. Ya tenemos cromatografía capa fina preparativa. ¿Ya? En realidad, como dice de capa fina, es lo mismo, cromatografía que hemos visto hace rato. Sino la cuestión, aquí se le va a aumentar la palabra preparativo. ¿Ya? Entonces, esta cromatología capa fina preparativa, esto es preparativa, el otro es solamente cromatología capa fina, nada más. Ya, esto se utiliza, igual aquí se utiliza un cromatoplaca. Lo mismo se utiliza. Con la diferencia, y en este caso, generalmente el soporte que sostiene la base estacionaria, generalmente es el vidrio. Y el espesor de sílica gel es 0,5 milímetros.
Porque las otras cromatografías de capa fina solamente cero, tiene un espesor de 0,2 milímetros. Esa es la diferencia. Entonces, las placas que vienen, hace rato hemos dicho que vienen 20 centímetros por 20 centímetros, eso es lo que hemos mencionado. Entonces, hemos dicho que viene así una placa que tiene dimensiones de 20 centímetros. Más o menos ese tamaño, ¿no? Y se acuerdan que hace rato hemos dicho de esa placa, generalmente se corta un pedacito. Y con eso se trabaja. Hace rato hemos dicho eso. ¿Ya? En este caso, entonces, en las otras cromatografías, el espesor que tenía la fase estacionaria es 0,2 milímetros, es que aquí es más grueso. ¿Ya? Ahora, en este caso, generalmente como yo tengo la cromatoplaca de 20 centímetros por 20 centímetros, ya la cantidad de extracto que se puede, en este caso, procesar, se puede procesar o sembrar, ya son hasta 100 miligramos. Esto ya es un método de separación cuantitativo, por si acaso. Entonces, mientras que en la cromatografía de capa fina solamente procesaba 10 miligramos y eso me permitía ver solamente cualitativamente. En este caso ya utilizas más cantidad de extracto, entonces yo ya puedo cuantificar cuánto estoy separando. ¿Ya? Y generalmente, ¿cómo se separa antes de hacer esto? Hace rato habíamos mencionado, hemos dicho las placas que vienen son de 20 centímetros por 20 centímetros, ¿no? Hemos dicho así. De esto solamente para hacer cromatología capa fina, hemos dicho que generalmente utiliza un pedacito. Así un pedacito utilizaban. Y generalmente dependiendo del ancho del pedacito, yo podía sembrar ahí a cierta altura, sembrar un puntito, podía sembrar dos puntitos, depende del ancho. Si es bien delgadito, puede ver eso. Entonces, en cada puntito es lo que generalmente entraba 10 miligramos. ¿Ya? Eso es en cromatología capa fina. En cromatología capa fina preparativa, entonces se utiliza toda la placa. Toda la placa se utiliza. Entonces, en este caso, en vez de sembrar un puntito, generalmente se siembra. Puedo sembrar yo a cierta altura de la placa, toda una parte. Puedo sembrar así. O sea, en los 20 centímetros de ancho. ¿Ya? Una vez cuando se siembra eso, lo llevo a hacer a hacerlo correr, como dice, ¿no? O sea, llevar a la cubeta de cromatología y empezar que el solvente suba.
O sea, en este caso, voy a tratar. O sea, hacer esto. Entonces yo puedo poner ese de 20 centímetros por 20 centímetros, poniendo una, en este caso, tendría un sembrado. Así, en vez de poner puntitos, yo pondría poner, eh, como dice ahí, entonces una, sembrar así, completo, sin puntitos. Entonces, con una sola muestra en todo el ancho de la página. Entonces, eso lo pongo al solvente y va a empezar a subir. ¿No? El solvente va a empezar a subir. Hacia arriba va a empezar a subir. Y cuando empieza a subir, entonces va arrastrando los compuestos químicos hacia arriba. Y en medida que va arrastrando, se van separando los compuestos químicos. ¿Ya? Entonces, como resultado de ese arrastre, entonces se ven estos. Entonces, aquí lo que la separación de los compuestos químicos ya no son puntitos, como aquí al costado, sino son franjas. Son franjas. Y entonces cada franja, si uno lo ve en la lámpara ultravioleta, se ven estos colores. A simple vista puede ser que no se ve. Entonces cada color o cada franja es un compuesto, ¿ya? Un compuesto. Entonces aquí yo lo tengo separado. Por decir el primero, yo tengo más o menos 3 compuestos. Quizá la primera es la base, podría ser. Aquí yo tengo el amarillito, después, no sé, los 2 cafecitos. A pesar que son del mismo color, pero son diferentes compuestos químicos, porque han recorrido diferentes distancias. Entonces, aquí hay una separación. A simple vista, digamos, es una separación cualitativa, pero puedo hacer que sea cuantitativa. ¿Qué puedo hacer? Por ejemplo, este compuesto que ve en la segunda placa, hay un compuesto químico, ¿no? Que amarillo o anaranjado. Hemos dicho, esto en realidad está sobre vidrio, ¿ya? Sobre vidrio está la fase estacionaria, o sea, la sílica gel, dependiendo de qué fase estacionaria estoy utilizando. Entonces, esto como está sobre vidrio, yo puedo raspar con una espátula. Yo puedo rasparlos. O sea, toda esa franjita yo puedo. Entonces, toda esa franja con espátula yo lo puedo raspar. Y aquí, entonces, ¿qué me va a salir si lo raspo? Me va a salir ese compuesto químico más sílica gel o la fase estacionaria. Lo raspo y hemos dicho que salen los dos. Lo llevo a un vaso precipitado y lo disuelve el compuesto químico y la sílica gel no se disuelve. Lo puedo filtrar y evaporar y tendría compuesto. Entonces, la cromatología capa fina preparativa sirve para purificar. ¿Ya? Para purificar y puedo saber cuántos gramos he logrado separar. ¿Ya? Es un método cuantitativo y sirve para purificar. Esta cromatología capa fina preparativa. ¿Ya? Esto en realidad en el laboratorio teníamos que ver, ¿no? Pero a veces tengo que dejar a su imaginación como es la cromatología capa fina. A su imaginación, pues puede ser que uno se imagina una cosa y otro se imagina otra cosa. Pero eso íbamos a ir en el laboratorio. Pero lamentablemente no se puede ver, aunque llevando virtualmente. Entonces, ya sabemos, cromatología capa fina preparativa es un método cuantitativo que sirve para cuantificar
o para purificar los compuestos químicos y determinar la cantidad de compuestos químicos que se ha obtenido. Esos son los métodos cromatográficos que se basan en absorción, por si acaso. Entonces, ¿cuáles son los métodos cromatográficos que se basan en el mecanismo de absorción? Resumiendo, sería cromatología en columna al vacío, cromatología en columna abierta, cromatología capa fina y cromatología capa fina preparativa. ¿Ya? En cuanto a los usos, la cromatología en columna al vacío solo sirve para fraccionar. ¿Ya? Mientras que la cromatología en columna abierta sirve para fraccionar y sirve para purificar. Mientras que la cromatología capa fina sirve, hemos dicho, para 4 cosas. Esos son métodos cualitativos, hemos dicho. Sirve para determinar cuántos compuestos químicos que hay en un extracto, para identificar, para ver la pureza y para seleccionar el solvente para las otras cromatografías. Para eso sirve. Y finalmente la cromatografía capa fina preparativa, hemos dicho que eso sirve para purificar. Es un método también cuantitativo. Esos son los 4 métodos que se basan en la absorción. Este es otro método cromatográfico, pero el mecanismo de separación es diferente. ¿Ya? El mecanismo de separación es diferente. Entonces se llama cromatología por exclusión molecular. ¿Ya? En este método la separación realiza, dice, por tamizado. ¿Ya? Según el tamaño o volumen de los compuestos químicos que hay en un extracto, donde las moléculas más pequeñas pasan, donde las moléculas más grandes pasan primero y las pequeñas al último. Nosotros, según nuestra visión, según nuestra propia forma de pensar, tamizar, ¿qué es? Es más o menos es como colar, que en la casa generalmente nosotros colamos. Pero nosotros llamamos también filtrar. Tamizar es más o menos de parecido. Entonces, cuando nosotros tamizamos, lo que observamos siempre es primero los más chiquititos pasan primero y los más grandes se quedan, ¿no? En un tamiz. Si ustedes alguna vez han utilizado un tamiz no solamente que una bandejita que tiene huecos. Se supone los que pasan abajo son los que tienen el tamaño que tienen los huequitos. Y los grandes se quedan nomás, si quieren así, en la tamiz. Pero en este método, los grandes pasan primero y los chiquititos se quedan. ¿Ya? ¿Pero por qué? ¿Ya? Más o menos la cromatología, por exclusión molecular, utilizamos igual como las buretas, igual como la cromatología en columna abierta, son columnas, pero igual que las buretas son. Y hemos dicho, son buretas, con la única diferencia es que las buretas tienen graduaciones, ¿no? De volumen. Mientras que esto no tiene ninguna graduación, solamente son columnas. ¿Ya? Aquí entonces generalmente se utiliza igual un fase estacionario. Una fase estacionaria. Y encima se pone la muestra. La muestra es el extracto. Puedo poner en una papilla algo así. ¿Ya? Es una fase estacionaria. ¿Ya? Y después por encima se echa el solvente, igual como hace rato, y como se echa en columna abierta. Entonces el solvente se va echando y se va a separar. ¿No? Se va a separar. O sea, por supuesto la llavecita hay que abrir, ¿no? Y más o menos aquí es lo que estamos viendo.
Esa fase estacionaria, que nosotros vamos a poner después qué nombre tiene, son como esas bolitas que ustedes lo ven. Esas son las bolitas, esas son las fases estacionarias. En realidad se llama Cefadex, por si acaso. ¿Ya? Todas esas bolitas son pequeñas partículas, ¿ya? Que son sólidas. Entonces, esa es la fase estacionaria sólida. Y en todo esto, si ustedes se fijan, es la muestra o el extracto que es sembrado. Es el extracto, esos puntitos negros. Hemos dicho en extracto hay varios compuestos químicos. En este caso, entonces, lo que generalmente puede ver, observar que algunos puntitos negros son más grandes. Eso significa que las moléculas son grandes. ¿Ya? También puedo tener unas moléculas medianitas, si ustedes se dan cuenta, y hay otros también, unas más chiquitas. Entonces, como es una mezcla de varios compuestos químicos, algunos las moléculas son grandes y algunos son chiquitos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Entonces, aquí encima se echa el solvente, ¿no? Ahí se echa el solvente. En el momento que se echa el solvente y lo abro la llavecita, no se olviden que esto es como una bureta, entonces el solvente empieza a pasar. Y si ustedes se dan cuenta, aquí, si ustedes se dan cuenta, aquí los que caen primero son los más grandes. Ya, los que caen primero son los más grandes. Después aquí ya vienen los medianitos. Y arriba están los más chiquititos. ¿Ya? Esto entonces, ¿en qué se basa esta separación? Se basa según el peso. Se supone las moléculas que son más pesados caen más rápido. Mientras las livianitas, bueno, pues está en bajar, porque eso hemos visto, vemos a diario nosotros, ¿no? No es lo mismo que una piedra caiga que es pesado, que un papel. Entonces, que un papel tiene un peso más bien, entonces apenas va bajando. Más o menos ese es el mecanismo de separación. Por eso esto se basa, como dicen, ¿no?, en el tamaño o volumen del compuesto químico, donde las moléculas más grandes pasan primero que las moléculas chiquitas. A pesar de que nosotros tenemos una idea que siempre los chiquitos pasan primero y después los grandes, ¿no? Pero en este caso no es así. ¿Ya? Entonces ese es el mecanismo de separación. A eso se refiere cromatografía por exclusión molecular, por separación molecular, si quieren. Ahora vamos a ver qué solventes, que se llama esa fase estacional, pero ya lo estamos viendo cómo se separa. Entonces, esas pequeñas partículas que nosotros hemos visto que es la fase estacionaria se llama Cefadex. ¿Ya? Cefadex. ¿Qué fase estacionaria? Generalmente, ¿qué líquido utilizo yo para separar? Se utiliza solamente uno, máximo dos. No es como en las otras, hay que utilizar un montón de solventes. Puedo utilizar metanol puro, ¿ya? O puedo utilizar una mezcla hidroalcohólica, es decir, una mezcla entre alcohol y agua al 70%, que más o menos es lo que más se utiliza. ¿Ya? Y no necesito cambiar el solvente. Utilizo el mismo solvente. ¿Ya? Bueno, esto dice similar a cromatología en columna abierta, lo mismo que hemos visto en bureta. ¿Para qué sirve este método? Generalmente sirve para fraccionar o también separar. ¿Qué tipo de extractos? Para extractos polares específicamente.
Nosotros hemos dicho que yo puedo, de mi plantita, yo puedo extraer con éter de petróleo, que se llama extracto etéreo. Puedo extraer con alcohol, con etanol, que se llama extracto etanol. Y puedo también extraer con agua, y ahí se llama extracto acuoso. Y el extracto acuoso generalmente se llaman extractos polares. Entonces, este método por exclusión molecular por reacción específicamente sirven para fraccionar o separar extractos polares o extractos acuosos. Para eso sirve. Entonces, para fraccionar un extracto acuoso, si quieren así, puedo utilizar la cromatología por absorción también. También puedo utilizar por exclusión molecular. Pero por absorción tengo que fijarme qué fase estacionaria voy a utilizar, ¿no? Entonces, eso uno analiza. Bueno, la separación es por tamizar. Eso ya lo hemos dicho, ya lo hemos visto, que los grandes pasan primero y después, al último, los chiquitos. Entonces, eso es el otro método de fraccionamiento o separación. Entonces, cuando generalmente nosotros separamos o fraccionamos, hemos dicho, no necesariamente son puros. Porque para ver si está puro, tengo que hacer cromatología de capa fina, ¿no? Pues si es una sola manchita, entonces es puro. Pero generalmente cuando yo hago las separaciones no son puras. Entonces tengo que purificar. Para purificar, ¿qué utilizo? ¿Qué métodos utilizo para purificar? Entonces, ¿qué es la purificación? Es la eliminación de las impurezas, dice, de los compuestos químicos fraccionados o separados de los extractos. Los métodos más utilizados es la cristalización. Eso es química 100. Nosotros hemos visto, ¿no? En química 100, los alumnos que eran míos, se puede purificar las sustancias químicas a través de un proceso de cristalización, que eso significa disolver aumentando la temperatura y después hay que enfriar, ¿no? Y en ese proceso se purifica. Otro método para purificar, no se olviden que hace rato volví a repetir, es la cromatología en columna abierta. Cromatología en columna abierta, eso es lo que hemos mencionado ya. Y también hemos dicho la cromatología capa final preparativa. Entonces yo puedo utilizar estos métodos para purificar, ¿no? Para purificar. Una vez que tengo compuestos puros, ¿qué hago con el compuesto puro? Para saber el compuesto puro que yo tenía que hacer la cromatología de capa fina, ¿no? Que es una sola mancha. Y nada más. Ya tengo puro. Pero esa sustancia puro, yo no sé, si quieren llamarlo así, yo no sé qué compuesto químico, no lo sé. Lo único que sé en la cromatología de capa fina hay una manchita que me indica que está. ¿Ya? Entonces, ese compuesto químico generalmente se divide en dos, o puedo hacer dos estudios, ¿no? Uno de los estudios es la identificación química. Tengo que saber qué compuesto químico hay. O es ese compuesto químico que que he purificado. Porque hasta la purificación yo no sé qué compuesto químico es. No sé. Pero eso yo tengo que identificar qué compuesto químico es. Entonces, una parte entonces se lleva para identificar el compuesto químico. La otra parte es otra vez nuevamente para hacer las pruebas biológicas. Para hacer las pruebas biológicas. Y las pruebas biológicas generalmente habíamos mencionado que inicialmente se hace en vitro, ¿ya? Después se puede hacer en los ratones, en los monos, preclínico y clínico, hemos mencionado, dependiendo cómo va a funcionar. Puede ser que en algunas situaciones solamente la actividad se puede observar hasta en vitro. Y ya cuando ya hagan los ratones ya no hay efecto. Entonces ahí muere. Mi investigación murió ahí.
En este caso, si funciona in vitro, hago la prueba en ratones después de eso. Por eso, si ustedes se dan cuenta, la nueva vacuna contra el COVID, se dice no está en la primera fase de estudio, en la segunda fase de estudio, en la tercera fase, así hay fases, ¿no?, de estudio. Entonces, igual en este caso, hay fases también de estudio. ¿Ya? Entonces, se hace en diferentes etapas. Si todo va funcionando, entonces se puede llegar hasta hacer las pruebas biológicas, ya, pero preclínicos, mientras no se puede utilizar. ¿Ya? A pesar de que esto un poquito ya hemos hablado ya en la unidad en la unidad de control de calidad, aunque en esa unidad, aunque ya les he preguntado en el examen también, ¿no?, ¿cuándo se hacen las pruebas biológicas? Mencionado. Y la respuesta correcta, ya los que han contestado, ya me imagino bien, está en las diapositivas también lo que he explicado. Las pruebas biológicas solamente se hacen, como he dicho, cuando pienso que los compuestos químicos o los extractos tienen una actividad potente. Eso es uno. Y el otro hemos dicho es cuando uno quiere meter un nuevo producto al mercado o un producto para un producto medicamentoso en la terapia. En ese caso se hace. Solamente en esos dos casos. En el resto no se hace. ¿Ya? Esas eran las respuestas de los dos. Cuando contestaban esos dos, tenía 8 puntos. Si contesta uno, 4. O uno medio parecido, eso ya depende. Porque por eso yo califico entre 0 y 8, dependiendo cuánto se entiende su respuesta. Tampoco es poner cualquier cosa. Y tengo que suponer que eso está bien. No es así. Porque no se olviden que están en el tercer año. De aquí a 2 años van a ser farmacéuticos. ¿Ya? Entonces, eso es hablando de las pruebas biológicas. Ahora, ¿cómo hago la identificación química? ¿O cómo identifico los compuestos químicos? Aunque esto en general deberían verse, digamos, en química instrumental, por si acaso. ¿Ya? La identificación de los compuestos químicos. Yo puedo tener 2 tipos de plantas. Plantas conocidas y plantas desconocidas. O sea, plantas conocidas significa que son aquellas plantas que ya han sido estudiadas, que de alguna manera ya sé qué compuestos químicos tienen. Y si yo sé qué compuestos químicos tiene, entonces en algún momento alguien ya lo separó, ya alguien ya lo identificó, alguien ya lo ha visto sus propiedades físicas, ya determinó su tiempo de fusión, su solubilidad, y todo eso ya lo han visto, ya está anotado en alguna revista. ¿Ya? A eso lo llamo plantas conocidas o plantas ya estudiadas. La planta estudiada significa que sus compuestos químicos también ya han sido identificados. ¿Ya? En ese caso, si yo estudio una planta ya conocida, entonces la identificación de estos compuestos químicos es a través de sus propiedades físicas, solamente con sus propiedades físicas. Entonces se puede determinar a través de su temperatura de fusión, que es lo que más importa, digamos, que es uno de los parámetros o propiedades que yo puedo identificar, con lo cual se puede identificar a través de la temperatura de fusión. Puedo identificar a través de la solubilidad en algún solvente. Ya, porque generalmente en las revistas dicen, no, de tal planta he aislado este compuesto químico, tiene tanto de temperatura de fusión. Y ahí me dice, es soluble en tal solvente. ¿Ya? Si con esas cosas no logro identificar, puedo determinar la rotación óptica, puedo determinar el eje cromatográfico. Haciendo la cromatografía capa fina también puedo identificar los compuestos por comparación, por índice de refracción, pero quizá en este caso lo más importante es para identificar, para mí, que yo puedo lograr identificar solamente sería temperatura de fusión y eje cromatográfico. Con eso es por comparación.
comparando esos dos valores. Y no necesito quizás detener la solubilidad, todas ustedes. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa? Que una planta, por ejemplo, el cuchi, nosotros, bueno, si ustedes alguna vez si han leído ya, por ejemplo, de cuchi, ¿qué compuestos químicos se aíslan? ¿Alguien ha estudiado? Hasta el momento no sé yo, digamos, si cuchi en algún momento ha sido estudiado, no lo sé. Entonces, si no lo sé, generalmente entonces tampoco sé qué compuestos químicos tiene. Puede ser que haya unos compuestos químicos que ya están registrados por ahí, pero por ahí no tan bien, ¿no? Porque saben bien, cada especie de planta tiene, generalmente, produce diferentes compuestos químicos. ¿Ya? Imaginémonos que esos compuestos químicos que hay en una planta todavía no se han identificado, o sea, no están publicados en ningún libro, en ninguna revista, en ningún lado, en internet, en ningún lado, porque no se ha estudiado esa planta. Por lo tanto, no hay con qué comparar las propiedades físicas, no hay con qué comparar. Entonces, en ese caso, ¿cómo puedo identificar? Para eso generalmente se utilizan estos métodos espectroscópicos. Ya es métodos espectroscópicos. Tenemos el espectro de masa. Parece que tenemos aquí en el laboratorio, en la cromatología de gaseos, parece que está acoplado a un espectro de masa en el Instituto de Investigación. Parece que hay, no estoy seguro. Por ejemplo, el espectro de masa. Con el espectro de masa, generalmente, ¿qué es lo que se determina? Puedo determinar el peso molecular. En otras palabras, a mí me da cuánto pesa la molécula o ese compuesto químico que he purificado. ¿Cuánto pesa? ¿Cuánto es su peso molecular? Y con el peso molecular, más o menos, yo puedo saber cuál es su fórmula. Solamente, esta es una fórmula condensada, no es una forma desarrollada. Y es más o menos como decir, por ejemplo, el benceno, ¿cuál es su fórmula? ¿Cuántos carbonos tiene y cuántos hidrógenos tiene? Seis, Hola. seis. Ya, entonces el benceno tiene 6 y tiene 6 hidrógenos. Nada, eso es nomás lo que sé. Ese benceno. Pero el benceno, si nosotros analizamos, esto es fórmula condensada. La fórmula desarrollada, entonces tenemos carbono en cada esquina, porque esto tiene 6, 6, así, y pasando a un doble enlace, ¿no? Bueno, no estoy dibujando. Pero más o menos esa es la idea. Entonces, el espectro de masa solamente a mí me indica cuánto pesa y con el peso más o menos yo puedo saber cuál es la fórmula condensada. Ya, fórmula condensada. Pero yo no puedo saber cómo se ven en el espacio. Qué carbonos con qué carbonos está unido o qué carbono con qué hidrógeno están unidos, porque ahí nosotros cuando vemos en el benceno, a pesar de en cada carbono hay un hidrógeno. Y si escribo esta fórmula condensada, a mí no me indica, ¿no?, qué carbono con qué hidrógeno está unido. No me dice. Solamente a mí me indica cuántos átomos de carbono y cuántos átomos de hidrógeno tiene, nada más. Entonces, con el espectro de masa ya más o menos puedo definir el tamaño y posible fórmula molecular. Esto es un posible fórmula molecular. ¿Ya? Eso es el dato que a mí me... Eso, ahora, el espectro de masa, ¿cómo se ven? Eso quizás deberían verse en química instrumental.
A mí ya no me da tiempo para mostrar esa parte. Para ver, cada uno se podía ver cómo se interpreta. O generalmente si hablo de espectros de masa, ¿qué dibujitos son? Porque los espectros son dibujitos, ya son señales. Ya, entonces eso hay que interpretarlo, ¿sí? Porque esto es una especialidad aparte. Y eso deberían ver en química instrumental. No sé si lo verán. Ese es un dato que a mí me da. Después, uno de los espectros muy importantes es la resonancia magnética nuclear. Es la resonancia magnética nuclear. Aunque este aparato a nosotros nos suena un poquito, ¿no? Porque dicen que hay algunas enfermedades que se detectan con un equipo que se llama resonancia magnética nuclear. Eso me dice. Entonces, generalmente también a mí me sirve también para identificar los compuestos químicos, ¿ya? Esta resonancia magnética nuclear generalmente funciona con carbono 13. No se olviden, ¿cuántos isótopos de carbono ustedes conocen? Química 100. ¿Están durmiendo? Hola. Parece que nada, no me está escuchando nada. Me saldré entonces, pues cerraré la plataforma como nadie no está en la clase. Aquí estamos, ingeniero, solo que se me corta la señal a cada rato. Contesten entonces, pues, Lo estamos escuchando, doctor. pero yo también estoy preguntando, ¿no? Estamos analizando su pregunta, ingeniero. Y no es analizar tanto, es química 100. Creo que son tres, ingeniero, el carbono 12, el 13 Ya, y el 14. ya, esos son los isótopos de carbono. Carbono 12, que es el carbono más común, con el cual nosotros generamos todos nuestros cálculos hacemos con carbono 12. O sea, si no hay carbono 12 significa que su peso atómico es 2. Para que tenga peso atómico 12 tiene 6 protones y 6 neutrones. La suma de los dos es el peso atómico. Entonces tenemos el carbono 3. El carbono 3 significa que tiene 6 protones y 7 neutrones. ¿Ya? Y el carbono 14 significa que tiene 6 protones y 8 neutrones. Cada uno tiene su propia aplicación. Entonces, para identificar los compuestos químicos, generalmente se utiliza el carbono cuyo isótopo es carbono 13. Igual para determinar las enfermedades, igual se utiliza el carbono 3. No se trabaja con el carbono 12, tampoco con el carbono 14. Es con el carbono 13. ¿Ya? Entonces, generalmente, este equipo hace análisis de los carbonos 13. Y generalmente, estos también son espectros, ¿no? Ese más o menos son parecidos a cardiogramas que ustedes conocen, ¿no? Cuando se saca cardiogramas. Y eso hay que interpretarlos, qué significa cada cosa. Y por eso yo digo, esta parte también es una especialidad. No lo hace cualquier persona. ¿Ya? Uno, con la ayuda de ciertos expertos, podemos intentar armar, quizás hasta podemos armar, pero lo que uno arma, nada no lo cree. Entonces hay que mandar a otros países, a Francia, España, no sé, ahí es donde están los especialistas, ¿no? Que generalmente determina la estructura. Entonces, esta resonancia magnética, ¿qué información a mí me da? Permite alarmar el esqueleto, dice el compuesto químico. En otras palabras, ¿qué me indica? Esta resonancia magnética nuclear, como hace rato he dicho, que son como cardiogramas,
¿ya? Son picos, picos y picos y un montón de picos, pero uno tiene que saber interpretarlos. En esa interpretación, lo que a mí me indica es que qué carbono con qué carbono está unido. ¿Qué carbono con qué hidrógeno está unido? Es más o menos como una especie de una rompecabezas que hay que armar. ¿Ya? Hay que armar. ¿Ya? Y por eso a mí me dice, me da los datos para armar el esqueleto. Armar el esqueleto me dice, bueno, este carbono está unido con este carbono. Este carbono está unido con este carbono. Este carbono está unido a un hidrógeno. Este carbono está unido a un oxígeno, algo así. Todo eso. Esos datos a mí me dan. Pero esos datos están todos desordenados. Entonces hay que armar. Como rompecabezas, hay que armar. ¿Ya? Eso es lo que, para eso sirve la resonancia magnética nuclear. Bueno, me ayudo con otros, como datos complementarios, por ejemplo, con rayos infrarrojos. Esto generalmente los infrarrojos, ¿qué es lo que permite determinar? Entonces, generalmente determinan los grupos funcionales. Mira, los grupos funcionales. ¿Qué grupos funcionales hay en la estructura? Puedo ver algunos grupos ácidos, alcoholes, dobles enlaces. No sé, hay varios otros, ¿no? Grupos cetónicos, aldehídos. Entonces, a mí me dan esos grupos funcionales. O sea, con este infrarrojo, a mí me dan los datos de esos grupos funcionales. Y más o menos voy complementando entonces a resonancia magnética nuclear, donde me diga, ¿no? Que hay un carbono que está unido a oxígeno. Entonces, probablemente ahí está un grupo cetónico o está un grupo alcohol. Entonces, por eso es una rompecabezas. Y finalmente también puedo complementar con espectro de ultravioleta. En realidad, la ultravioleta, ¿qué datos a mí me da? A mí me da generalmente los dobles enlaces. Si tiene dobles enlaces o no tiene dobles enlaces. ¿Cuántos dobles enlaces? Así, todos esos datos a mí. Y entonces, con estos cuatro espectros, con estos cuatro espectros o datos que me da cada uno de ellos, yo tengo que armar las rompecabezas y proponer, esto es la estructura. Bueno, esa propuesta de estructura, entonces, se somete, digamos, a que los expertos en el área verifiquen si verdaderamente eso es la estructura. Una vez cuando, entonces, se acepta que eso es la estructura y se ve que no hay en ningún libro, no está publicado entonces ahí te dan tu premio Nobel. Ya, eso han visto, ¿no? De la licenciada Julieta, de bioquímica. El otro día parece que hay unos que ha logrado identificar. Ya me voy a acordar. ¿Conocen a la Julieta Ledesma, que da en la carrera de bioquímica? No. No, ingeniero. No. Pero es una investigadora, es una bióloga. ¿No? Entonces, ella no sé, en Sucre que no sé, algún bichito lo ha identificado que no estaba en ningún lado. ¿No? Entonces, a ella es considerada científica, ¿no? Lo que ha logrado identificar plantas que no estaban registradas. Igual en este caso, ¿no? Igual cuando uno propone así estructuras químicas que no están en ningún lado, entonces, bueno, ahí aparece tu nombre mundialmente que has aislado y has identificado un compuesto químico. Eso. Entonces, esa es la forma como puedo identificar o cómo puedo proponer que hay una estructura nueva en las plantas. Y hay tantas plantas que nosotros no tenemos estudiadas, por lo tanto debe haber varios compuestos químicos que están para investigar. Ya entonces, por un lado, entonces de ese compuesto químico aislado, por un lado ya logré identificar el compuesto químico y por el otro lado también ya sé qué actividad biológica tiene o farmacológica. Y ahí termina, si quieren así, la investigación fitoquímica. Y ahí termina también la unidad de estudio fitoquímico. ¿Ya?
¿Alguna pregunta? No creo que haya preguntas, porque están durmiendo. Ingeniero, en caso de que sea estudiar, no sea una planta medicinal, sino sea un derivado de un animal, por ejemplo, la leche, ¿se utilizarían los mismos métodos? Claro, utilizan los mismos métodos. Claro, en ese caso, si es de la leche, bueno, es un líquido, pero hay que concentrarnos, porque leche, ¿cuánto por ciento de agua debe tener? No sé, por lo menos 97, 95%. Y toda esa agua hay que eliminar, y en realidad hay que obtener el extracto seco, y eso es lo que se somete a diferentes estudios, ¿no? Eso es. Por eso pareciera largo, complicado. Bueno, cada uno de estos estudios que se hace corresponde a diferentes campos de investigación, ¿no? Tampoco es así. Bueno, aquí en René Moreno no investiga. Por ejemplo, en la Universidad de La Paz. Aquí en la universidad, por ejemplo, tenemos carrera de matemáticas, ¿no? O carrera de física. Mientras que en La Paz, por ejemplo, yo no he estudiado en La Paz, pero, por ejemplo, hay carrera de física, matemáticas, química, que ellos en realidad se dedican a estudiar, a investigar. Investigan, ¿no? A eso se dedican. Por ejemplo, si hay diferentes áreas, ¿no? Por ejemplo, el área de productos naturales. Productos naturales, entonces estudian todas las plantas, sean medicinales o no sean medicinales. Si no son medicinales, pero ellos se dedican solamente a extraer los compuestos químicos e identificar los compuestos. Bueno, antes se hacía eso. Ahora ya por lo menos ya, ¿no? Aparte de aislar compuestos químicos, identificar, también ya están averiguando para qué sirve. Tampoco uno lo va a hacer a aislar por aislar, ¿no? Hay que ver la utilidad, la aplicación que puede tener ese compuesto químico. Ahora ya, por ejemplo, en La Paz, no es en la carrera de farmacia, sino en la carrera de química, hasta hacen ya formulaciones de medicamentos. Pero a eso hacen los químicos y no tanto los farmacéuticos. ¿Ya? Entonces pareciera que los químicos le están quitando su espacio a los farmacéuticos. Claro, por supuesto, no trabajan solos, ¿no? Siempre trabajan, son trabajos multidisciplinares. Siempre intervienen los farmacéuticos, los médicos, que sean los biólogos, los agrónomos, todos estos. Entonces, esta es la unidad número 7. Esta unidad es un poquito pesada, porque habla de compuestos, cómo se forma. Y a veces hay que imaginarse cosas que a veces uno no se imagina. Tampoco yo les puedo dar así en forma detallada. Mira, que decir que este carbono con este oxígeno se juntan para dar este compuesto, tampoco es así. Sino se le va a dar como especie de un resumen, ¿no? O sea, los resultados finales, ¿no? O sea, entonces, esa unidad se llama biosíntesis de los metabolitos secundarios. En otras palabras, es la formación de los compuestos químicos, ¿ya? En diferentes células de las plantas. Y específicamente, más nosotros nos vamos a abocar de hablar de metabolitos secundarios. Pero de alguna manera también un poco también vamos a ver los metabolitos primarios. ¿Ya? Pero lo que sí, aquí vamos entonces a hablar cómo se forma y qué compuestos químicos se forman ya durante el desarrollo de una planta. A eso se refiere. Bio significa planta, síntesis de los compuestos químicos en una especie viva. Entonces, biosíntesis, como hemos dicho, se refiere a la formación de los compuestos químicos. Eso es lo que habíamos dicho. Bios. Es un organismo que puede ser vegetal o puede ser animal. Y entonces es indiferente, porque igual en un animal se forman compuestos químicos. En realidad, tanto en las plantas como en los animales, hay formación de compuestos químicos. También hay degradación de compuestos químicos. ¿Ya?
Entonces hay reacciones anabólicas y hay reacciones catabólicas. ¿Ya? Hay reacciones donde hay formación de compuestos químicos, también hay reacciones donde hay degradación de los compuestos químicos. Pero a nosotros nos interesa, por supuesto, la formación de los compuestos químicos. Bueno, para eso algunos términos quizás había que entender todavía, ¿qué es el metabolismo? ¿Ya? El metabolismo es un conjunto de reacciones químicas, ¿sí?, que continuamente ocurren en un organismo o en alguna célula, que puede ser animal o puede ser vegetal. Y en algún momento también ya lo hemos mencionado, todas las reacciones químicas en un organismo siempre están dirigidas por algunas sustancias conocidas como las enzimas. O sea, no hay ningún compuesto químico que no sea dirigido por algo. Todos los compuestos químicos que se forman son dirigidos por algo. Y ese alguien nosotros llamamos enzimas. ¿Ya? Se llaman enzimas. Ese es metabolismo, conjunto de reacciones, ¿no? Metabolito. Bueno, metabolito es cualquier sustancia química que participa en el metabolismo. O sea, cualquier sustancia química que participa en las diferentes reacciones químicas que se originan en un ser vivo. Y esto puede ser como una sustancia reactante, puede ser una sustancia intermedia, un producto final, o puede ser hasta una enzima. Metabolito es cualquier sustancia que participa en una reacción. Una enzima, que es una enzima, en realidad son compuestos químicos, son moléculas, que generalmente son proteínas. Estas, las enzimas, son proteínas. Generalmente estas proteínas catalizan las reacciones. ¿Ya? Son catalizadores de reacciones químicas. Eso siempre y cuando, si termodinámicamente son posibles. Eso en físico-química han llevado, ¿no? Han determinado en algún momento entropía, cálculo de entropía, de entalpía, otras cuestiones. Entonces, eso es acordarse un poquito de físico-química. Entonces, hay reacciones que son posibles y hay reacciones que no son posibles. En este caso, estamos hablando de reacciones químicas que sean posibles. Por eso dice que son termodinámicamente posibles. La mayoría de las enzimas están constituidos de dos partes. Una parte que es la proteína y la otra parte generalmente se conoce como no proteína. Ya, por lo tanto, una enzima es la unión de dos estructuras químicas, proteína y no proteína. Esta es la parte que no es proteína. Pueden ser en algunos casos son compuestos químicos inorgánicos o pueden ser algunos elementos inorgánicos también. O pueden ser también orgánicos. Ya, por eso de esa enzima está constituida de dos partes. Una parte es proteína y la otra parte es no proteína. Esa parte que no es proteína puede ser un compuesto o un elemento inorgánico o puede ser un compuesto o un elemento orgánico. Inorgánico pueden ser, en este caso estamos hablando de algunos elementos, puede ser hierro, magnesio, manganeso, calcio, etcétera, etcétera. ¿Ya? A veces nosotros habíamos hablado, ¿de qué planta hemos hablado? Pero en algún momento nosotros, en la unidad número 5, nosotros habíamos hablado para que una planta puede biosintetizar su principio activo, que podía ser un alcaloide o cualquier otra sustancia química,
hemos dicho que a veces es necesario que se desarrolle, hemos dicho, en un lugar, por decir, donde hay hierro, o donde hay calcio, o donde hay manganeso. Más o menos eso es lo que me han mencionado. Y hablaba, no sé, no me acuerdo el nombre de la planta, pero habíamos mencionado que una plantita produce mayor cantidad de principios activos donde hay óxido férrico. Eso hemos planteado. Eso hemos planteado. ¿Y pero por qué se desarrolla, o sea, mayor cantidad de principios activos donde hay hierro? Si en el principio activo, en la estructura del principio activo no hay hierro. No hay hierro, porque todos los compuestos químicos que generalmente se obtienen, que producen o biosintetizan las plantas, generalmente tienen 3 elementos, 4 elementos, en peor de los casos, 5 elementos. Pero la mayoría tiene compuestos químicos que en este caso, porque pueden estar constituidos solamente de carbono e hidrógeno. Que se llaman hidrocarburos. ¿Ya? Hay otros elementos que pueden estar constituidos de carbono, hidrógeno y oxígeno. ¿Ya? En este caso entran todo lo que son los carbohidratos y hoy otros compuestos químicos. ¿Ya? Porque los carbohidratos están formados de carbono, hidrógeno y oxígeno. O carbono hidratado de aguas. Hay compuestos químicos que pueden tener hasta 4 en mucho. Carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno en la estructura. Y esos son los alcaloides. Hay otros elementos que pueden tener hasta 5 en mucho. Carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y azúcar. Y esos son compuestos azúcares. Todos los compuestos químicos que nosotros sentimos el olor a la cebolla, al ajo, todas esas. ¿Ya? Pero si ustedes se fijan en esos principios activos, en su estructura, no hay hierro. Entonces, ¿por qué yo digo que esas plantitas producen mayor cantidad de principios activos en los suelos donde hay hierro? Entonces, el hierro, ¿qué función cumple? En este caso, el hierro es parte de la enzima. Esa enzima que generalmente dirige la formación de ese principio. ¿Ya? Entonces, en eso interviene. Cualquier metal o cualquier sustancia o elemento que hay en el suelo que ayuda a la formación del principio activo, entonces no es que es parte de la estructura del principio activo, sino es parte de la enzima que está haciendo que se forme ese principio activo. ¿Ya? Por eso es muy importante algunos tipos de elementos en el suelo, porque son parte de la enzima. Que esa enzima lo que hace es que se forme ese principio. Bueno, en algunos casos en las enzimas, como el caso de los orgánicos, bueno, esto ustedes conocen el ATP, adenosíntrifosfato, el coenzima A, NADPHD, ¿ya? Entonces, estos también cumplen una función muy importante en la formación de los compuestos químicos en una planta, ¿ya? Pero todos estos son parte de las enzimas, que son muy importantes para la formación de los compuestos. Bueno, quizás un poquito para entenderlos, de los adenosíntrifosfatos. Buenos, vamos a poner directamente para qué sirve. Quizás vamos a ver las estructuras, pero tampoco la idea es memorizar la estructura, porque las estructuras son complejas. A veces hasta copiando uno se puede equivocarse. Pero el adenosíntrifosfato, su principal función es transferir energía, porque todas las reacciones siempre se producen gracias a una energía. Sin energía no hay reacciones. ¿Y quién le da la energía? Es justamente adenosíntrifosfato. Entonces, su principal función es transferir energía a las diferentes células donde existe la reacción química. Ya, toda reacción química se produce gracias a una energía. Y esa energía, ¿quién lo da? El adenosíntrifosfato. Bueno, esa es la fórmula de adenosíntrifosfato.
¿no? Entonces, si ustedes se fijan, tiene 3 fosfatos. O sea, se llama trifosfato. Entonces, yo tengo esos 3 fosfatos. Bueno, toda esta parte es adenosina. Eso, toda esa estructura es adenosina. Trifosfato, entonces los 3 fosfatos. ¿No? Se llama adenosina. Eso es la estructura. Tampoco voy a pretender que memoricen la estructura, vuelvo a repetir. Ya, tiene que tener otra manera, ¿no? Este R que nosotros tenemos aquí, este R1 que lo estoy llamando, ese es el adenosina. Es el adenosina es ese del fosfato. En realidad, ¿dónde está esa energía acumulada? ¿De dónde saca eso? Entonces, en realidad saca del último enlace del fosfato, que se llama ese enlace de alta energía. Entonces, se rompe ese enlace. En el momento que se rompe ese enlace, entonces desprende energía. Y esa energía se utiliza para las reacciones fatomas. Y más esta energía, 500.000 o 50.000 julios de energía. Y eso es lo que generalmente se aprovecha para las reacciones. Nada más. Esa es su función. ¿De dónde viene? Entonces la energía en el fosfato está en el último enlace del fosfato. Bueno, este coenzima en realidad viene en forma de sulfuro, ¿ya? Pero vamos a ver para qué sirve. Participa en la activación del ácido acético, ¿ya? En la activación del ácido. Bueno, el ácido acético nosotros conocemos que es el vinagre. No sé a qué porcentaje de solución. Pero el ácido acético, ustedes conocen su fórmula. Carbono, hidrógeno 3, carbono, oxígeno, es el ácido. Ingeniero de internet creo que estaba un poquito mal, porque pensé que era el mío. Sí, se escucha intercortado lo que habla. Pensé que era mi Sí, internet. por rato se corta. Cuando está hablando se corta por rato. ¿Será? Pensé que ¿Será? No se escucha ¿Será? muy bien. Se escucha media, ingeniero. ¿Y ahora qué hacen? O sea, sí La se próxima escucha, clase. pero cuando está hablando se escucha entrecortado. Entonces lo dejaremos para otro día. Sí, mejor. Ay, qué bonito, ¿no? Ya, Tendría que ya ser. lo vamos a dejar por nada. Ya vamos a echar la culpa. Vamos a echar la culpa a internet, entonces. Para no pasar. Es la señal. Esa es señal de ingeniero, sí, porque Sí, lo escucho, pero El después se corta. ingeniero, su señal. La anterior explicación Bueno, está de la anterior bien. diapositiva se entrecortó y no se entendió nada.
Sí, ingeniero, yo también pensé que era mi internet, pero no. Ya, bueno. Ya me echaré la culpa entonces. Y Ahorita ya se te está cortando, no ingeniero. ¿Te escucha? pasa No nada. entiende, Parece que doctor. están hablando. Ingeniero. Llámenlo al ingeniero Ahí para que le vamos. escuche. Ya entonces vamos a dejar en esto entonces, ¿ya? Vamos a continuar la próxima clase. Por si acaso, estoy anotando, me deben media hora. Dije, la asistencia no son. Está bien, con tal que se escuchen. Me consta. Doctor, ¿va a tomar lista? Sí, por eso es, ya lo deja de compartir y dejen de hablar. Voy a tomar la lista. Me imagino que todos han puesto su grupo, me imagino. Ustedes les ha hecho frío nomás, por eso no están escuchando nada. Quieren ir a echarse en su cama. Pongan su grupo Eddie Mamani, Marianela Flores, Padilla Céspedes, Villegas Ábalos. Pongan su grupo y no se hagan del otro viernes. Marianela Flores está durmiendo. Villegas Ábalos, Yubing. ¿Dónde estarán? ¿No? Bueno, no voy a considerar en la asistencia. Ya, no van a hablar, estoy sacando.